Imagínate entrar a una app de citas y conocer a una mujer misteriosa, coqueta y sobre todo dispuesta a todo. Bueno, pues esto parece el inicio de una historia bastante apasionada, hasta que días después tu cara aparece en un video viral. Estás completamente desnudo, sin tu consentimiento y aparte eres visto por millones de personas alrededor del mundo. Bueno, pues esto es lo que le ocurrió a más de 200 hombres en Nanjing, China, víctimas de uno de los engaños más perturbadores, virales y sobre todo surrealistas de todos los tiempos. Te presento el caso de Sister Hong, la hermana Hong, un hombre disfrazado de mujer, con peluca, filtros de belleza, una voz modificada y una cámara oculta. Su nombre verdadero es Jiao, un hombre de 38 años originario de Nanjing, China, pero en internet se convirtió en algo completamente distinto. Se hacía llamada Hong Jie, que traducido sería como hermana roja. Durante mucho tiempo Jiao construyó una doble vida digital, y no solo como una cuenta falsa más. El diseño era un personaje bastante creíble, era sofisticado, seductor y sobre todo muy, pero muy estratégico. Se presentaba como una mujer madura, casada, sensual y sobre todo con una historia personal llena de secretos maritales y un deseo, digamos, reprimido. Este personaje no era para nada improvisado. Jiao le dio una consistencia narrativa bastante profesional. Decía ser una mujer solitaria, atrapada en un matrimonio sin amor, así que estaba buscando emociones intensas a escondidas de su esposo. Básicamente estaba buscando un amor secreto, o como muchos lo llaman, un amante. Su táctica principal era explotar una fantasía bastante común entre cientos de usuarios de apps de citas, la fantasía de tener un encuentro con la esposa de otro hombre. Esto hacía que la gente cayera ante el morbo de lo prohibido, de lo riesgoso del asunto y sobre todo de lo oculto. Así que utilizó plataformas populares en China como WeChat, Momo, QQ y también plataformas internacionales como Telegram, Reddit y Douyin, el cual es conocido como el TikTok chino. De esta forma iba a atraer víctimas muy rápidamente. Se presentaba como discreta, apasionada y con una regla bastante clara: nunca dinero, solo pequeños regalos. Esto de no aceptar dinero y aceptar pequeños regalos parecía algo tonto. ¿Por qué alguien haría esto? Pues había una estrategia bastante importante detrás de esta decisión, ya que esto rompía la barrera de desconfianza de las personas. No parecía una profesional, sino una verdadera ama de casa aburrida en busca de alguna aventura. Así consiguió agendar cientos de encuentros, y cada vez que alguien tocaba su puerta creyendo que viviría una noche ardiente con una mujer bastante misteriosa, en realidad estaba entrando en un elaborado montaje. Pero Jiao no era solo un impostor, era un maestro del disfraz y la manipulación digital. Se vestía con pelucas negras de corte recto, se maquillaba, usaba blusas floreadas, faldas largas y mascarillas para cubrir su rostro. Muchos encuentros sucedieron durante la pandemia, lo cual jugó bastante a su favor. Usar cubrebocas era normal en aquellos tiempos, y con la luz tenue de una habitación era muy difícil notar detalles sospechosos. Además de todo lo anterior, utilizaba modificadores de voz en tiempo real, utilizaba filtros de belleza en la cámara y hablaba con un tono bastante suave y sobre todo muy seductor. Y si algún hombre pedía ver fotos antes de la cita, Jiao les mandaba imágenes falsas tomadas de otras mujeres en otras redes sociales. Pero lo más aterrador no era el engaño físico que Jiao estaba cometiendo, era el plan detrás del engaño. Cada encuentro era grabado en secreto. Colocaba cámaras estratégicamente alrededor de su departamento, y estas se enfocaban directamente a la cámara, las paredes y sobre todo el rostro de las víctimas. Luego editaba los videos y los subía a grupos privados que él mismo administraba en Telegram y otras redes sociales. Según algunas personas, el costo para acceder a este contenido era aproximadamente de 150 yuanes, que alrededor serían unos $20. Y lo más aterrador es que no hablamos de una pequeña comunidad. Había decenas e incluso quizás cientos de personas que pagaban por ver estos videos, convirtiendo este crimen en una industria ilegal de pornografía casera no consentida. Algunos de los hombres volvieron más de una vez al encuentro, creyendo haber conocido a una mujer especial que realmente los deseaba.
Yao incluso pedía regalos simbólicos como aceite, leche, frutas o pequeños electrodomésticos, y esto reforzaba más su personaje. Alguien que no buscaba dinero, sino un poco de atención. Una mujer real con necesidades reales. Entre las víctimas había de todo. Había estudiantes universitarios, entrenadores de gimnasio e incluso extranjeros y hombres casados, que eso es lo más preocupante. Y muchos de ellos, hasta que el escándalo explotó, ni siquiera sabían que habían sido grabados. Durante meses o incluso tal vez años, Yao se movía como pez en el agua. Engañaba, grababa, publicaba y nadie decía nada porque nadie se enteraba, hasta que todo colapsó de golpe. El punto de quiebre fue una publicación desgarradora de un influencer de fitness local que, navegando por grupos de Telegram, vio un video bastante explícito. Y sí, como seguramente lo estás imaginando, ahí estaba, en la pantalla. Estaba esta persona, su rostro, su cuerpo, su voz, era indudable. El horror no fue solamente verse desnudo, fue darse cuenta de que realmente nunca hubo una mujer, que todo había sido un montaje y que alguien más había ganado dinero a costa de su humillación pública. Desesperado publicó su historia en Weibo y Douyin, declarando que su vida estaba arruinada. No quiero quedarme en esta ciudad, necesito empezar de nuevo, escribió entre lágrimas. Ese fue el inicio de una bomba mediática que no tardó en estallar. El caso fue clasificado como un crimen grave y se rastrearon los grupos de videos ilegales administrados por Yao. Mientras tanto, en redes sociales, el nombre de Sister Hong se volvió una tendencia global. Más de 200 millones de visitas en Weibo, memes, parodias, teorías e incluso tutoriales de maquillaje para verse como ella. Un filtro en Instagram recreaba la habitación de los encuentros con la frase de Mystery Room. Y cada día nuevas víctimas eran identificadas. Había amigos, vecinos, compañeros de trabajo e incluso padres de familia. En algunos casos los rostros fueron reconocidos por familiares e incluso una mujer encontró a su prometido entre los implicados y obviamente canceló su boda de inmediato. Las autoridades descubrieron que Yao, como lo mencionamos anteriormente, recibía regalos, membresías e incluso apoyo económico de sus suscriptores. Algunos testigos afirman que había casos en donde hombres volvían hasta 5 veces al encuentro, creyendo que era un romance en secreto. Lo que comenzó como un secreto turbio se convirtió en el escándalo sexual más viral de China en muchísimos años. Pero si creías que lo más aterrador había acabado hasta aquí, la verdad es que no, comenzó un terror mucho más profundo, la salud pública. Muchos encuentros fueron sin protección. Yao no exigía el uso de condón y para muchas víctimas la experiencia fue tan íntima y tan real que nunca sospecharon que podría haber consecuencias sanitarias. El Centro Municipal para el Control y la Prevención de Enfermedades de Nanjing entró en acción, ofreció pruebas gratuitas de ITS y VIH para cualquier persona que creyera haber estado con la hermana Hong. Se activaron líneas de atención psicológica para víctimas y también se difundió una alerta sanitaria a nivel regional. Y a día de hoy aún no se ha confirmado si Yao era portador de alguna enfermedad de transmisión sexual. Las autoridades amparadas por las leyes de privacidad médica no han revelado su estado de salud. Sin embargo, el miedo ya estaba bastante sembrado. Algunos hombres, después de hacerse la prueba, confesaron en redes sociales que entraron en una depresión severa, sufrieron ataques de ansiedad e incluso abandonaron sus empleos y sus hogares por la vergüenza. El 6 de julio del 2025, la policía finalmente arrestó a Yao. Lo capturaron en su departamento, el mismo lugar donde él grababa los encuentros íntimos. Y dentro encontraron cámaras ocultas, disfraces, pelucas, maquillaje e incluso una computadora portátil con decenas de carpetas organizadas con los nombres de las víctimas. Y no sé si deba aclarar esto, pero legalmente grabar actos sexuales sin consentimiento es un delito bastante grave en China, pero no lo ha sido siempre así. Esto es desde el 2021, según esto la Ley de Protección de la Información Personal. Yao declaró a la policía que había estado con 1,691 hombres, pero los investigadores creen que esa cifra fue inflada para ganar notoriedad.
Aún así, se confirmaron al menos 237 víctimas reales con pruebas bastante sólidas. La hermana Hong se convirtió en un fenómeno de internet. Se hicieron memes, filtros en Instagram, tutoriales de moda para copiar su look y hasta apareció en una obra de teatro en Vietnam. Empresas aprovecharon las tendencias para vender pelucas, blusas florales y mascarillas como si fuera una influencer de moda. Todo mientras decenas de hombres sufrían el impacto de ver su intimidad expuesta. Y el debate de las redes sociales a día de hoy es si la hermana Hong actuó mal. Todos sabemos que sí, pero muchas personas alegan que los hombres ya sabían a lo que iban, e incluso muchos repetían. Muchos alegan a que esto es el karma, porque muchas de estas personas tenían familias, tenían hijos, esposas e incluso novias, así que dicen que el karma se encargó de exponerlos, pero la contraparte dice que aquí el problema es que fueron grabados sin su consentimiento. Independientemente de que fueran infieles y de que se hicieran las víctimas, que perdieran esposas, trabajos, hijos, el acto de grabarlos sin su consentimiento y comercializar con esto es algo bastante grave y bastante turbio. Lo que comenzó como una broma de mal gusto se convirtió en un caso de explotación, abuso, estafa y una humillación pública. Un engaño que revela cuán vulnerables podemos ser en la era digital. Pero cuéntame, ¿cuál es tu opinión de este caso? Si te pareció impactante este caso, no olvides darme un like y dejarme un comentario. También suscríbete para más historias.